la torturaban a golpes, quemaban su cuerpo con cigarrillos y ponían música rave electrónica a todo volumen. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy cósmico y especial a dos leyendas, a Susana Artiz, un saludo hasta Jalisco, y a Sebastián Maldonado. Gracias por el apoyo que le dieron al canal Mis Leyendas, espero de corazón todo esté de maravilla, que la semana esté pasando muy bien, que la familia también esté muy bien. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has estado cerca de la muerte? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. Susan Capper es una joven amable y condescendiente, bastante influenciable y fácil de impresionar. Vive en Manchester, Inglaterra. Fue criada por su padrastro y su hermana mayor, Michelle Capper, luego de que sus padres se divorciaran cuando todavía eran muy jóvenes las dos. Por esa razón, Susan nunca logró conocer a su padre biológico. Durante esta etapa de su vida, empezó a desarrollar una personalidad rebelde y despreocupada. Dejó de asistir a sus estudios en la escuela secundaria de Moston Brook. Susan Capper empezó a frecuentar e incluso a vivir por largas temporadas junto a su amiga de los 10 años, Jim Powell, quien vivía en la 97 Langworthy Road en Moston, Manchester, una casa antigua de estilo victoriano bastante desgastada y algo abandonada, lo que le daba un aspecto hostil y callejero. Allí también frecuentaban sus amigos, quienes conformaban una pandilla juvenil que traficaban con sustancias ilegales y repuestos automovilísticos robados. También desarmaban algunos autos que se perdían en la ciudad, y todo esto cobijado en las reglas clandestinas que no les importa romper la ley. Susan Capper se pretendía mudar formalmente junto con su hermana a casa de los delincuentes amigos en agosto de 1992. Sin embargo, su hermana Michelle Capper, quien vivió brevemente con Jim Powell, se mudó al poco tiempo del lugar, incómoda por los amigos de su hermana y sus andanzas delictivas, sintiéndose dentro de un polvorín de violencia y criminalidad, pues en el grupo parecía no importarles las consecuencias legales de sus actos. Advirtió a su hermana alejarse cuanto antes de quienes tildaba de malas personas y criminales, particularmente a Bernadette McNeely, quien tenía 3 hijos al igual que Jim Powell, viviendo con la pandilla con 6 niños pequeños que ocupaban las habitaciones principales. A pesar de todo esto, Susan Capper insistió en quedarse con sus falsas amistades, creyendo que las familias que se forjan en la calle y al margen de la ley siempre permanecen unidas en esa oscura ley de Lampa. Pese a que Susan Capper era una mujer muy amable, tranquila e inocente, fue su ingenuidad la que la llevó a la boca del lobo. Bernadette McNeely y Jim Powell dormían en una cama compartida en la sala. Las habitaciones eran para los niños, que en total eran 6, cada una con 3 hijos. Ocasionalmente Susan Capper dormía con ellas en la misma cama, la cual era compartida también para la intimidad, pues los novios de Bernadette McNeely y el esposo de Jim Powell solían visitarlas. Capper siguió frecuentando el lugar y quedándose con ellos espontáneamente, a pesar de las pesadas bromas que le hacían y las actitudes intimidatorias o agresivas contra ella. Al parecer haría lo que fuera para encajar, pues las consideraba ciegamente sus amigas y quería sentirse como en familia. Jim Powell se separaría de su esposo Glyn Powell, aunque seguían siendo amigos con derechos y se visitaban regularmente. Por otro lado, el novio de Bernadette McNeely de 16 años, Anthony Dudson, quien también era amante de Jim Powell en una relación abierta que compartían entre todos, ocasionalmente también visitaba el lugar. Jim Powell y Bernadette McNeely frecuentaban relaciones íntimas también con Jeffrey Leake y Clifford Puck, 2 compradores de anfetaminas frecuentes, amigos de la casa.
En el libertino mundo pseudo-criminal de los jóvenes ingleses, caracterizado por las sustancias, el robo, la intimidad en espacios abiertos y la música rave electrónica que sonaba constantemente en casa, tarde o temprano se vería manchado con las enfermedades de Venus, aquellas que se transmiten con relaciones íntimas, contagiándose todos los que hacían parte del núcleo hogareño de la pandilla juvenil del deshuesadero de automóviles. Ladillas y piojos, pequeños insectos devoradores de piel muerta, aparecieron en las zonas genitales de los 6 jóvenes, por lo que se tuvieron que afeitar su zona púbica para poder contrarrestar aquella plaga. Se sintieron ofendidos por el mal que los acongojaba, humillados y asqueados de sí mismos, por lo que pensaron una cruda venganza para el portador inicial de los pequeños insectos púbicos. Creyeron que la persona que había portado por vez primera la enfermedad era Susan Capper, quien ya era blanco de burlas, humillaciones y amenazas por no ser como ellos ni tener su actitud hostil. La joven incauta era acusada de haber contagiado a todos de ladillas, pues fue en la cama donde acostumbraba a descansar, la cual, siendo objetivos, era usada por todos al estar en la sala del domicilio, donde todos resultaron contagiados de los piojos genitales. Para aumentar la crisis, Susan Capper era también acusada de robo por la problemática. Bernadette McNally, luego de ver a Susan Capper supuestamente portando su abrigo rosa, lo que seguramente dijo para despistar a todos, pues ella era la promiscua portadora de la enfermedad. El 7 de diciembre de 1992, Susan Capper fue persuadida para ir a la casa de Jim Powell, como de costumbre, pero allí estaba siendo esperada para ser emboscada y capturada por sus falsos amigos, quienes, ofendidos con ella, pretendían vengarse. Glenn Powell y Anthony Dudson, amantes de Jim y Bernadette, sostuvieron con fuerza a Susan Capper después de entrar al domicilio. Luego la amordazaron y ataron con fuerza. Después de eso, con la ayuda de una máquina cortadora, decidieron rapar todo su cabello con el fin de hacerla sentir humillada e impotente. Le cortaron el pelo de su cabeza y también de sus cejas, mientras la joven no paraba de suplicar que se detuvieran. Después, una bolsa plástica fue puesta en su cabeza, envolviéndola mientras era castigada con varios golpes, como si se tratara de un saco de boxeo vivo. Fue azotada con correas y palos, recibió puñetazos y patadas en su cabeza. Finalmente, se le obligó a afeitarse el vello púbico delante de todos, como un castigo simbólico por haber contagiado a todos con las ladillas. Susan no paraba de suplicar que se detuvieran. Se la pasaba en su cabeza una y otra vez las veces que decidió estar con la pandilla en lugar de haberse retirado a tiempo, como se lo aconsejó su hermana aquella vez. Sus agresores, no contentos con el castigo, encierran a la pobre Susan al final de la jornada dentro de un armario, donde permanece cautiva toda la noche sin agua y mucho menos sin comida. A la mañana siguiente, Susan fue trasladada a otra zona de la casa más reservada debido a que su llanto podría perturbar a los niños de Jim Powell y Bernadette McNally. En el cuarto que usaron como reclusión, fue atada con los cables para la luz, con las piernas abiertas boca abajo en una cama sucia. Allí permanecería durante las siguientes semanas, sometida a violencia y todo tipo de vejaciones, siendo tratada como un objeto, simplemente como una herramienta para desahogar el estrés, la rabia y la frustración de sus tóxicos amigos cuando estaban de mala suerte o con pésima actitud. Allí la torturaban a golpes, quemaban su cuerpo con cigarrillos y ponían música rave electrónica a todo volumen. En particular, un tema popular que empieza con la voz de Chucky, el muñeco diabólico del cine, quien insistentemente repite la frase: "Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar conmigo?", como si se tratase de una auténtica película de terror. Susan Capper estaba recostada luego de los días entre sus propias heces, con los ojos vendados y el dolor intenso luego de las torturas. Al quinto día deciden darle un violento baño con detergentes industriales concentrados y un
rígido cepillo que desprendió retazos de su piel. Le eran inyectadas metanfetaminas todo el tiempo para mantenerla dopada, y Clifford Puck, amante y cliente frecuente de metanfetaminas, usó unos alicates para romper y extraerle 5 dientes a Susan con sevicia. Mientras se reía como un desquiciado, los guardaría como trofeo, sintiéndose orgulloso de su terrible hazaña. Algunos visitantes de la casa de Jim Powell, consumidores conocidos o amigos de la pandilla, se percataron de los gritos y de situaciones extrañas en el lugar. Algunos incluso vieron a la pobre mujer siendo torturada con sus propios ojos, pero no confesaron nada a las autoridades por el miedo a la pandilla de las dos mujeres, sus novios y sus amantes. El prometido de la hermana de Susan Capper trabajó con Jeffrey Leake y Anthony Dutton en su auto durante un par de ocasiones, mientras al mismo tiempo recluían y torturaban a su cuñada. El tipo no se enteró de lo que sucedía dentro, pues confesó que, de haberlo sabido, hubiese matado a los jóvenes con sus propias manos y liberado a la mujer sin rechistar. Los 6 atacantes se enteraron por rumores de una denuncia por desaparición que había radicado la familia de la víctima, así que decidieron sacarla de casa cuanto antes. El 14 de diciembre de 1992 metieron los restos de Susan Capper en el maletero de un auto robado. Luego condujeron 25 kilómetros hasta un carril abandonado en Werner Low, cerca de Romley, a las afueras de Manchester. Bernadette McNally, Jim Powell y Anthony Dutton iban en el auto haciendo bromas y riendo sobre los sucesos macabros y los próximos que harían. Una vez llegaron a un lugar abandonado cerca de la carretera, bañan en gasolina lo que piensan que es solo un cuerpo inerte y le prenden fuego sin la menor muestra de remordimiento. Rápidamente vuelven a su auto y se dirigen a una tienda por la carretera para comprar cervezas y volver a casa, donde son esperados por el resto de la cómplice pandilla. Susan Capper milagrosamente seguía con vida. A pesar de sus heridas y quemaduras, logró luchar por su vida y apagar el fuego y caminar hasta la carretera, donde es encontrada por algunas personas a las 6:10 de la mañana. Luego es llevada en ambulancia hasta el hospital, donde atienden sus heridas con más del 80% de su cuerpo quemado. Algunas de sus extremidades son solo carbón. En el instituto médico, Susan logra dar los nombres de sus agresores, beber un poco de agua y dar la dirección del domicilio de Jim Powell, el deshuesadero de autos que además es epicentro de tráfico de sustancias ilegales. Lamentablemente, después de hablar, entró en un coma profundo y murió el 18 de diciembre de 1992. Su padrastro no pudo reconocerla debido a las heridas, las cuales borraron completamente el semblante de su rostro. Fue reconocida por una huella digital de su mano, la cual aún no estaba carbonizada. Gracias a sus últimas palabras, las autoridades lograron una rápida captura de los agresores para que enfrentaran la ley como ella hubiese querido ver en vida. Los investigadores acudieron a la casa nombrada por la víctima y arrestaron a los 6 involucrados con el horrible crimen. Los jóvenes se reían cínicamente mientras eran capturados. Posteriormente, durante los interrogatorios, Anthony Dutton empezaría a hablar confesándolo todo, presionado por su padre ofendido. Los mismos agentes policíacos no podían contener el llanto mediante escuchaban los escabrosos detalles del crimen que acabó con la joven, las cuales se hacían más y más perversos conforme avanzaba su confesión. Aunque los otros 5 implicados lo negaron todo, fueron acusados de asesinato el 23 de diciembre de 1992. La sentencia a Bernadette McNally, Jim Powell y Glenn Powell fueron de más de 60 años de cárcel y cadena perpetua por los delitos de asesinato, tortura y secuestro. Jeffrey
Justin League fue condenado a 12 años por secuestro, Anthony Dudson a 48 años y Clifford Puck a 30, absuelto por el asesinato. Bernadette McNally obtuvo la libertad condicional en 2015 por buena conducta y una presunta aventura amorosa que tuvo con el director de la cárcel donde estaba recluida. Si conoces más información sobre este terrible caso, ayúdame a completarlos escribiendo en la caja de comentarios para darnos a todos más información que no estén en esta investigación. Tampoco olvides la pregunta del día, que estaré encantado en leerte allí abajo. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerla con el botón de super gracias o con el botón de PayPal, ya que lo tienes en el link de comentario fijado y en el link que está en la descripción del video. Si lo haces de cualquiera de estas dos formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que nosotros somos misterios y que tú y yo nos vemos en el camino. Por favor, cuídense mucho y por favor siempre denuncien cualquier caso de maltrato para que nos cuidemos entre todos. La vida es la bandera más importante que debemos alzar entre todos y esa es mi reflexión final. Un beso y nos vemos en el próximo caso.